Bueno, voy a retomar la primera diapositiva, por suerte no habíamos avanzado tanto. Entonces, como estábamos comentando, la primera pregunta a hacerse es ¿por qué existe el arte? Sin duda es una pregunta que es inabarcable y tampoco está la pretensión en este momento de hacerlo, pero sí tratar de acercarnos a ciertas ideas que nos permitan tener holgura durante la conversación que vamos a desarrollar acerca del coleccionismo y el sistema del arte. En ese aspecto, cité al filósofo argentino José Pablo Feynman, donde dice, en un mundo donde el silencio de Dios es agobiante, el ser humano tiene la obligación de tomarse la palabra. Me refería a esta cita no como un acto teológico, sino más bien como un acto sociológico, donde los artistas y los diferentes agentes del sistema del arte se apropian de esta palabra para poder generar manifestaciones dentro del espacio cívico y social. Luego de eso, me quería detener en puntos que son muy importantes, y se han ido descubriendo que también tienen mucha relación con la importancia dentro de la sociología y la psicología de las personas, que tienen que ver con el concepto de la pertenencia, el ejercicio identificatorio y por lo tanto la permanencia. Para eso me gustaría poder retomar la cita en la que estábamos anteriormente, donde les decía que el ser humano intenta inmortalizarse a través de diferentes manifestaciones porque es un ser finito, porque él sabe y nosotros sabemos que morimos. Entonces, de alguna u otra forma, tenemos una hambre de inmortalidad. Y el arte no exinde de esa posibilidad de ser inmortales, ¿cierto? Las piezas se mantienen a lo largo del tiempo, las diferentes acciones que se toman en la cultura se mantienen durante el tiempo y quedan casi en un espacio intangible que le llamamos memoria colectiva. Es por eso que en la diapositiva anterior hacía referencia a las cuevas de Altamira como uno de los primeros gestos donde el ser humano dice, yo estuve aquí y las cosas fueron así, y permanece hasta el día de hoy. Bueno, acá hay unos grafitis que se llama, bueno, que es conocido mundialmente, que dice Nature was here, que tiene que ver con aquí hubo la naturaleza, y hace referencia a toda la problemática climática, y antes de morir es un muro que se encontraba en un centro cultural de Santiago, donde era una pizarra enorme, y todas las personas podían ir y escribir qué querían hacer antes de morir. Siempre son gestos que tienen que ver con la permanencia. Entonces me pareció muy interesante poder trabajar esa idea dentro de lo que era la charla de hoy día, porque muchas veces el tema del sistema del arte y el coleccionismo se ve un poquitito vilipendiado por lo que implica, ¿cierto?, las tras bambalinas de todo lo que es el arte. En cambio, cuando lo llevamos a un estado sociológico de la pertenencia y el ejercicio identificatorio, nos genera esta suerte de permanencia. Y un gran ejemplo es lo que vemos acá en la pantalla, que es lo que está pasando hoy en día, donde los museos han invitado a las personas a hacer reinterpretaciones de obras que están en los museos. Y el acto que a mí me parece muy interesante es que primero está el hecho de que una persona elige una pieza porque se identifica en ella, algo hay una pulsión secreta en esa pieza, y después toma la decisión de reproducirla, busca con mucho sentido del humor lo que tiene al alcance de la mano, ahí está el ejercicio identificatorio, y después lo plasma como una fotografía contemporánea asociada al contexto de la pandemia, ahí está la permanencia. Me pareció que era un ejercicio muy orgánico para poder entender más o menos lo complejo que pueden ser estos conceptos. Una vez que logramos identificar más o menos lo que puede ser la existencia del arte en la humanidad y en la sociedad, sin duda quedan muchos factores afuera, nos deberíamos de adentrar en cuál es la cadena de valor de las artes visuales, del arte contemporáneo. Y en estos aspectos tenemos los valores simbólicos y tenemos los valores concretos. Este tema en particular da para una charla en sí misma, porque es un gran universo que se abrió a partir de los años 70, que se empezó a reflexionar acerca de ellos, y la verdad es que tienen muchos tópicos, muchos análisis, y hay una gran bibliografía mundial acerca de este tema. Entonces solamente quiero enunciar algunos tópicos para que podamos ir de lleno a lo que significa la charla de la colección. Primero tenemos el concepto del artista, ¿cierto?, que desarrolla una obra. Esa sería la principal pulsión.
Y la obra tiene un carácter simbólico donde está la cuestionante de la materialidad, la conceptualidad y la investigación y su contexto. ¿Cómo está hecha esa obra? ¿Por quién está hecha esa obra? ¿Qué refiere? ¿A qué idea refiere esa obra? ¿Y cuál es la investigación a la que el artista se ha sometido para llegar a ese resultado visual? Y por otra parte, ¿a qué contexto pertenece? Un ejemplo de eso serían obras que pertenecieron a la Guerra Fría, que ya con la distancia de la historia nosotros las podemos analizar y entender que la pertenencia a ese contexto les da una importancia determinada para la humanidad y el patrimonio consciente y inconsciente, ¿cierto? Voy a dirigirme aquí arriba, donde está el tema de las exhibiciones. Las exhibiciones tienen un carácter formal y un carácter informal. A mi gusto, ambas igual de importantes y ambas igual de significantes. Pero las formales desarrollan una cadena de valor que está siempre vinculante entre lo concreto y lo simbólico, donde los agentes son los principales actores, ¿cierto? Y tenemos primero el representante y la galería. Podríamos adentrarnos en el mundo de la galería, cuál es el rol, qué significa y cómo acciona. Lo mismo con todos los otros tópicos. Están los curadores, están las ferias y los salones, los coleccionistas, los museos, las bienales y el espacio de la crítica. Todos ellos son agentes que son activos dentro del sistema del arte contemporáneo y hace que exista esta gran cadena donde las obras van mutando y van cambiando su estado del arte dentro del artista, dentro de la producción de la obra y también dentro de la sociedad. Luego de eso está el concepto de el valor simbólico propiamente tal, y tiene que ver con las publicaciones, las obras que están en los museos, las residencias, las internacionalizaciones, los premios y tiempos de investigación. Sé que queda un poco como en el aire este tema, entonces quiero referirme a hechos concretos. Por ejemplo, acá tenemos un extracto de una revista que hicimos hace alrededor de 5 años ya, casi 4, se llamaba Tonic, que fue una revista que empezamos a realizar en relación al cuestionante del mercado del arte y el sistema, cómo funcionaba y qué es lo que estaba pasando. Al principio fue como motivo de espanto para muchos porque hicimos lo siguiente. Empezamos a identificar a los artistas y hicimos algo que tiene que ver con el sentido del humor, ¿cierto? Como las carreras de los maratones, entonces teníamos los 5K, que los 5 kilómetros son los artistas emergentes, los 21K, que son los artistas de mediana carrera, y después estaban los 42K, que eran los artistas ya de larga data o reconocidos. Entonces lo que hicimos fue identificarlos en un segmento en base a las diferentes acciones que tenían dentro del sistema del arte. Siempre dimos la visibilización del statement, porque el statement es fundamental para poder entender dónde se posiciona la obra, qué es lo que se está reflexionando, a qué espacio pertenece, y ahí volvemos al tema de la permanencia y la pertenencia, y en el fondo a qué investigaciones se puede asociar, lo que es muy importante. Luego seguía el artículo con datos más concretos, qué es lo que hace el artista, de dónde proviene, eso ya nos genera un contexto, ¿cierto? Y más o menos los estudios. Acá poníamos, bueno, obviamente la idea era visibilizar, ¿cierto?, las diferentes obras que estaban en el transcurso de la publicación, y podíamos hablar de las obras que estaban en colecciones. ¿Dónde se posicionan esas obras? ¿Están en colecciones privadas, en colecciones públicas? ¿El artista tiene o no tiene representación de galería? Y si la representación de galería es nacional o internacional. Todo eso va entregando un montón de información. Todo este análisis nos permitía también entender más o menos entre qué rango de precios iban sus obras, los medios en los que ha sido publicada, y finalmente llegábamos a esta resolución. La cantidad de exposiciones individuales y colectivas también demarcaba un poco el ritmo que estaba teniendo la carrera del artista y hacia dónde se estaba dirigiendo su trabajo. Hay momentos muy especulativos con respecto a la obra de arte, y hay momentos que son muy controversiales, sobre todo en términos del precio, porque muchas veces se escucha decir la obra de arte vale en la medida de que alguien esté dispuesto a pagar ese precio por ella. Y nos empezamos a dar cuenta de que no era tan así, que habían artistas que ponían precios siderales y resulta que el contexto empezaba a generarles una información de que el precio que estaban entregando
no era tan real, sino que tenía más que ver con un tema de ego o pretensiones de dónde querer estar. Y nosotros empezamos a analizar cómo se define el precio del artista, o de la obra, perdón, en verdad. Entonces empezamos a trabajar con los factores del valor simbólico. ¿Cuál era la presencia en ferias nacionales e internacionales? ¿A cuántas residencias había asistido? ¿En qué porcentaje de publicaciones se encontraba su carrera nacional e internacional? Los premios, ya sean públicos o privados, los países donde ha expuesto, concursos públicos, cuántas obras hay en museos, ha participado o no ha participado en bienales, y si hay obras en colecciones privadas. Todo eso nos entrega una información de la pulsión, donde está como, en el fondo del pulso, perdón, no de la pulsión, el pulso en el que se encuentra la carrera del artista. Pero también nosotros quisimos hacer hincapié, y esto lo vamos a retomar más adelante, en los tiempos de investigación que se toma el artista. Durante los años 90, sobre todo en Latinoamérica, hubo un gran boom del mercado, empezó a existir el concepto más formalmente de la colección, se instalaron galerías muy concretas y empezó una hiperproducción de obras de arte, donde el tiempo de investigación quedó un poco en stand-by. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta de que era muy importante. Y ahora actualmente vemos la paradoja del tiempo de investigación. Voy a tomar ese tema un poco más avanzado la conferencia. Entonces, acá nos podemos dar cuenta de que los precios de las obras van teniendo una condicionante durante, y siempre es ascendente, durante el tiempo que pasa y se va comportando la obra en relación a los diferentes tópicos de valor simbólico. Entonces podemos empezar a entender rápidamente que las piezas adquieren un valor en la medida del trabajo que se ejerce en torno a ellas. Y ahí es donde los agentes se vuelven extremadamente importantes. Pero el juego del arte, y el mercado del arte, perdón, tiene un juego que es muy paradójico, y para poder hablar de esto, y solamente lo voy a anunciar, me centro en una película argentina que se las recomiendo, que se llama Mi obra maestra, que es de Gastón Duprat, donde está Arturo, que es el señor que vemos de negro, que es el galerista, y está Renzo, que es el artista. Renzo es el típico artista medio maldito, mal genio, es como la caricatura del artista, ¿cierto? El que no quiere trabajar, el que no quiere venderse al sistema y no quiere que sus obras tengan el valor que tienen que tener. Y Arturo, como galerista, se ve constantemente confrontado a la personalidad de Renzo y quiere vender su obra, aparte es su amigo, su entrañable amigo, pero tiene esta paradoja, que lo quiere ayudar, que la obra es buena, pero que el artista no pone de su parte. No les voy a contar la película, pero ojalá que la puedan ver, pero lo divertido es que para poder resolver este problema, tanto de la amistad, la psicología, resuelven inventar la muerte de este artista. Y en base a eso, el sistema y el mercado de arte de Renzo empieza a cobrar cada vez más valor y cada vez más plusvalía. Por lo tanto, podríamos atender que el mercado del arte tiene mucho de este juego. No vale la pena caer en juicio, ¿cierto? Y hay mucha información que entrega los juicios necesarios y no es lo que nosotros queremos abordar en este momento. Pero sí me parece importante dejar sobre la mesa que existe esta suerte de manipulación del mercado del arte. Y esta película lo representa muy bien. Ahora quiero adentrarme un poco en el tema del coleccionismo ya propiamente tal. Y para eso recurro a una cita de Jean de La Bruyère, que es un filósofo moralista francés, que dice: el coleccionismo no se trata de una distracción, sino de una pasión, y casi siempre tan violenta que solo se distingue del amor o la ambición por la insignificancia de su objetivo. La paradoja es que este filósofo vivía dentro de Versalles y escribe esto en relación a la idea de coleccionismo que existía dentro de Versalles justo antes de que fuese la toma de la Bastilla. Entonces podemos ver cómo la idea del coleccionismo también ha ido mutando dentro del sistema del arte. ¿Por qué coleccionar y qué coleccionar? La primera idea de coleccionar tiene que ver con la absorción de una cultura visual. Volvemos al ejercicio de la segunda diapositiva, donde existe un acto identificatorio. Yo
absorbo un espacio cultural visual, me identifico con ello y por lo tanto algo me pasa, lo que dice Roland Barthes, como ese punctum con la obra que la quiero tener. También se requiere de tener la posesión de recursos financieros, porque la forma de comprar arte es a través del dinero, ¿verdad? Eventualmente. Pero me gustaría mucho poder hacer la diferencia entre tener los recursos financieros para hacerlo y la inversión. Luego están los coleccionistas en serie. Esos coleccionistas ya tienen identificado cuál es su pulsión, dónde está su secreto, y siempre van en busca de algo que les falta. Siempre están en la necesidad de completar esa colección, de ir en busca de esa idea, o más preguntas visuales acerca de la idea que ellos tienen dentro de la colección. Bueno, después están los que son los cultos esteticistas, que se mueven según sus gustos personales. La mayoría de los coleccionistas parten así, como un culto esteticista, dicen me interesa esta obra porque me gusta, me parece estética, me parece bonita, me gustaría tenerla en el living, y resulta que con el tiempo van depurando esos gustos, van estudiando y se van interiorizando como de las otras capas de la obra, ¿cierto? Que ya no solo es el factor estético, sino que también viene el factor conceptual, el factor de contexto, y ahí hay un montón de ramas por las que se pueden ir los diferentes ejes de investigación de las colecciones. Pero también están los coleccionistas que son artistas, y a mí esos me encantan porque son los coleccionistas obsesivos. Los artistas de alguna u otra forma siempre están coleccionando algo. Bueno, siempre se dice que todos coleccionamos algo, estampillas, libros, cucharas. No necesariamente la colección está supeditada a las artes visuales, pero los artistas son muy obsesivos porque la colección la asocian al alimentar su obra. Y esa colección que alimenta la obra después se denomina el archivo, que es algo muy bonito porque tiene que ver con toda la información tácita que está dentro de la producción de obra de un artista. Y la otra forma de coleccionista es un coleccionista muy inconsciente, que son los mismos artistas que durante los años 50 hasta los 90 se podría decir, yo tengo dudas acerca de los 2000 en adelante, arman colecciones a través del trueque, de los matrimonios, el cumpleaños, todos los regalos siempre eran obras de arte, y a la vez les gustaba la pintura de uno, yo tenía esta, y hacíamos trueque y empezábamos a tener obras de los compañeros, de los coetáneos, ¿cierto? De los artistas coetáneos de la época. Afortunadamente hay gran parte de la colección de las pinturas, sobre todo, y esculturas de los artistas entre los 50 y los 80 están en manos de los mismos artistas. Ahora nos podemos dar cuenta que esta generación ya empieza a dejarnos, ¿cierto? Empiezan a fallecer estos artistas, y nos damos cuenta que las mismas viudas empiezan a abrir los catálogos inconscientes que tienen sobre las obras de esa generación, y son muchísimas piezas, y particularmente son piezas de extremada calidad. Ahora me gustaría detenerme en el acto de coleccionar, ¿cierto? El coleccionista genuino. Baudrillard dice, es un apasionado que convierte su afición en un ritual que comienza por la búsqueda, luego va a la caza del objeto deseado, mudando la piel del caminante con un destino concreto, por la del flâneur que recorre las avenidas. Me gusta que Baudrillard, cada vez que habla del coleccionismo, y eso que es un filósofo bien agudo, trata siempre de añadirle cierta poética. Y en este caso particular me gustaría hablar del acto de coleccionar y las diferentes directrices que tiene. Y por eso puse en la presentación el concepto del coleccionista versus el poder y versus la filantropía. A lo largo de la historia del arte se ha desarrollado mucho la idea del coleccionista como alguien que quiere demostrar el poder económico o el poder político que tiene. Podemos verlo en la obra que está representada a mano derecha, ¿cierto? Pero también las investigaciones, y también las declamaciones que dicen que el coleccionista solo busca poder fáctico, político y económico, ¿cierto? Y ahí es donde me quiero detener en un documental que lo puedan visitar, ya es de algunos años atrás, que se llama La burbuja del mercado del arte contemporáneo, y la hace Ben Lewis. En ese documental se ve ácidamente cómo se mueven las colecciones y cuáles son los actos de mercados que tienen tanto los coleccionistas y las colecciones. A mi gusto es un documental que devela mucha información que me parece interesante tener sobre la mesa, pero en ese sentido yo soy más como Baudrillard.
todavía creo en la poética de la colección. Y ahí es donde se aloja el concepto de la filantropía, ¿cierto? Cuando la colección y el coleccionista eventualmente pueden tener poder o no tener poder, ni siquiera me parece propicio detenernos ahora en eso, pero sí está el acto filantrópico. Y ahí hay una pareja que a mí me parece extraordinaria, que se llaman los Vogels o The Vogels. También hay un documental acerca de ellos, que es una pareja muy sencilla. Ella trabaja, si no me equivoco, en correos y él tiene otro trabajo de empleado público. Viven en un departamento muy chiquitito en Manhattan. Tienen un sueldo de unos $23.000 anuales, con eso viven una vida muy sencilla, pero tienen la gran obsesión de pertenecer al círculo de artistas, porque eran personas muy cultas y con mucha intencionalidad acerca de la cultura. Y empiezan a participar de todas las inauguraciones. Y con muy pocos recursos empiezan a comprar obras de los artistas de la época, se empiezan a hacer amigos, por lo tanto las compras ya no tenían solo que ver con que les gustó la obra, sino que tenía que ver con la ayuda de estos artistas, que se transformaron en sus amigos. Y resulta que el departamento, que era muy pequeñito, le tuvieron que sacar el comedor, se quedaron solo con una cama, con una mesita muy pequeña para almorzar y comer, y el resto eran muchísimas obras de la época de los años 60, 70 en Nueva York. Sin darse cuenta, los Vogel se transforman en los grandes coleccionistas del minimalismo y el arte conceptual. Y lo más impresionante es que ellos nunca vendieron una obra. Ellos decían que eran los grandes cuidadores de las obras de estas épocas. Y cuando fallece, uno de ellos decide donar esta colección completa a National Gallery de Washington. Me gustaría darles el número concreto de piezas que lograron tener. Si me esperan un momento, por favor. Ellos donaron exactamente 4.500 obras de arte minimalista y conceptual. Almacenaron todo lo que pudieron en su apartamento de un solo dormitorio, en las paredes, en su único armario y debajo de la cama. Decían que guardaban hasta obras en el refrigerador. Y regalaron toda la colección a la National Gallery of Art de Washington. A mí me parece ellos un ejemplo extraordinario de conciencia de la colección. Ahora me gustaría, en base a lo que estábamos hablando anteriormente, me gustaría detenerme en lo que se llama la gramática formulada por el coleccionista. Hay muchos coleccionistas que dicen que es en la colección misma donde triunfa esa empresa apasionada de posesión, donde la prosa cotidiana de los objetos se vuelve poesía, discurso inconsciente y triunfal. Yo aquí tengo ciertos reparos porque me parece que es una concepción muy metalizada todavía de la idea de la colección, y sin duda, como les dije anteriormente, yo me acerco mucho más a la visión de Baudrillard, ¿cierto? Que asimila el sentimiento del coleccionista hacia sus objetos al de la pulsión sexual por el ser amado, constituyendo un harén cuyo encanto es de la serie en la intimidad y de la intimidad en la serie. Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de participar en varios encuentros de coleccionistas, en comidas, visitando colecciones, y siempre me he dado cuenta de que tienen un real amor por las piezas que adquieren y mucho más amor por los artistas a los que les compran las piezas. Y empieza a haber una relación absolutamente vinculante entre el coleccionista y el artista, y eventualmente el galerista, si el galerista tiene un buen rol de agente. Entonces, me interesa mucho poder hablar de las colecciones como un espacio vincular, ¿cierto?, entre la obra de arte y entre el artista y el coleccionista. Y es por eso mismo que me parece muy importante diferenciar conceptualmente lo que significa coleccionar y acumular. Y yo creo que lo que nos puede ayudar a generar esa distinción es netamente el concepto del rol de la colección. El rol de la colección se ha visto muy
se ha visto como muy enjuiciado últimamente, sobre todo después de las contingencias políticas y económicas que han existido a lo largo del mundo. Y de los peligros que se ha corrido durante la burbuja del arte contemporáneo, que tiene netamente que ver con el factor económico y le resta el factor poético. Entonces la pregunta es, ¿estamos llamando coleccionistas a puros inversores a los que les interesa el arte como valor de cambio, tan solo porque les puede rendir a corto plazo? ¿Cuál ha sido el problema de esto? No hay un problema real en invertir en una obra de arte, pero el problema está en la responsabilidad que se adquiere al adquirir, valga la redundancia, esa pieza, ¿cierto? Entonces se manifiestan en las diferentes publicaciones que las reglas del mercado se han elitizado y por lo tanto las reglas han sido extremadamente desconocidas, a diferencia de todos los otros mercados, donde las reglas están medianamente claras, ¿cierto? Hay otro problema que tiene mucho que ver con el punto anterior, que es la compra por inversión, netamente cuando las obras se compran y pasan a una bodega, y ahí se quedan absolutamente bajo tierra, esperando que el precio, a raíz de acciones de terceros, suba. ¿Qué pasa con los artistas ahí? ¿Qué pasa con las obras de esos artistas? Hay colecciones que son alrededor de 200 piezas de un solo artista que siguen estando bajo tierra esperando que otros hagan las gestiones y cumplan los roles del valor simbólico que hablábamos anteriormente, y resulta que esos artistas terminan estando muertos en vida y la colección bajo tierra tampoco tiene ningún rol, no está cumpliendo ningún rol, no está siendo investigada, no está siendo exhibida, no está siendo compartida entre instituciones. Entonces, podríamos hablar de que es muy peligrosa la forma con la que se especula y la forma de especulación en el mercado del arte, que afecta directamente a la colección y su rol, ¿cierto? Entonces se transforma en algún lugar la obra como una protectora de una crisis económica, escindiéndola por completo del mundo al que pertenece. Y el mundo al que pertenece es el mundo del arte, que implica los artistas, que implica las reflexiones, que implica las complejidades y las preguntas de las densidades ontológicas que tiene la sociedad, ¿cierto? Entonces es muy importante poder enfocarnos concretamente en cuál es el rol de la colección, para diferenciarlo de la acumulación. Acá voy a hacer una pausa de lo que estábamos hablando anteriormente y para generar un poco de contexto me gustaría hablar y hacer la diferencia entre qué pasaba en Chile en los años 70 y los años 90. Es un paréntesis muy cortito. Los años 70 no existían las ferias, todavía no llegaban, sino que eran las ferias de artes aplicadas. En el CEDOC pueden encontrar material audiovisual que muestra a los artistas sacando sus obras a los parques, conversando con la gente, transaccionando sus piezas ellos mismos ahí. Y era un acto bastante simple y bastante ciudadano, ¿cierto? Entre los artistas y los diferentes agentes que existían. Pero los años 90 viene a imponer una efervescencia del mercado del arte. Entonces empiezan a existir galerías que tienen permanencia, ya no son galerías que duran 1, 2, 3 años, ya Carmen Wu deja de ser la única galerista y empiezan a establecerse las otras galerías que se mantienen hasta el día de hoy, lo que implica que las piezas de los artistas chilenos empiezan a ser internacionalizadas, empiezan a asistir a ferias. Hay mayor necesidad de obras circulantes, por lo tanto, hay una hiperestimulación de la colección y a la vez una exigencia al artista de una hiperproducción. Lo que genera una gran paradoja porque los artistas, como les decía anteriormente cuando vimos el valor simbólico, empiezan a perder esa densidad de la reflexión y la investigación y se empiezan a dedicar a hacer obras y se transforman en máquinas de hacer obras. Entonces, por lo general, hay artistas, por ejemplo, que son de la generación de los 60, 70, que su obra de los 90 carece de toda esa poética y esa profundidad que tenían anteriormente, porque estaban dedicados a solamente producir una cierta cantidad de obra mensual. Y justamente eso hace que exista una mayor cantidad de obras disponibles y por lo tanto una mayor demanda de esas piezas. La pregunta es, ¿qué pasó con esas piezas?
esas colecciones, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están? ¿Están abiertas al público? ¿Están cumpliendo un rol con la comunidad? ¿Están cumpliendo un rol historiográfico? Entonces acá podemos hablar directamente ya de la colección y su rol, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que cumple la colección? Primero y ante todo cumple un rol con el artista. El coleccionista debe proteger al artista que tiene. Y para eso hay muchos actos, ¿cierto? Hemos visto en Chile coleccionistas que donan series completas de artistas a los que ellos tienen en el acervo y lo donan a museos internacionales. Ellos saben que con ese gesto posicionan a ese artista, estimulan su mercado, estimulan su visibilidad, por lo tanto, su investigación también, que el factor de la investigación y de la curatoría se ha transformado en un eje fundamental de investigación. También tiene la responsabilidad con la obra misma, ¿cierto? Si yo tengo una pieza clave de un artista, asumo que el tener esa pieza no solo me da la pertenencia fáctica del objeto, sino que también tengo una responsabilidad con el ideario y el imaginario de esa pieza, ¿cierto? Si yo tengo una pieza célebre de Picasso y la tengo bajo la bodega, ¿de qué sirve a la sociedad la existencia de esa pieza? Probablemente va a dejar de estar en diferentes investigaciones, va a dejar de pertenecer a la serie a la que debería de pertenecer y empieza en un estado de derrotero total con la imagen misma, porque el coleccionista es dueño del objeto, pero no de la imagen y no de la obra. Entonces ahí es donde recae en el siguiente rol y en la siguiente responsabilidad que tiene que ver con la comunidad. Yo colecciono obras de arte, pero mi responsabilidad está con el artista, con la obra y por ende con la comunidad. Es importantísimo que las colecciones estén abiertas al público. Ojalá estén abiertas de la manera más flexible posible para ser investigadas, para ser visitadas o simplemente para hacer el inicio del reconocimiento de una persona con lo que significa el arte. Y ahí entra el factor de la educación, ¿cierto? El tener las colecciones abiertas permite que cualquier persona que vaya caminando por la calle de repente sienta la inquietud, pueda entrar, mira la pieza y algo pasa, y algo le pasa, y resulta que el arte ya no es tan ajeno, y resulta que esas preguntas que nosotros denominamos ontológicas le empiezan a pertenecer. Y por lo tanto la obra también es de esa persona y es del imaginario. Entonces la educación y por lo tanto la historia, ¿cierto? La historia del arte es fundamental porque la historia del arte nos ayuda a tener memoria, pertenencia y permanencia, nos hace identificarnos quiénes somos. Yo sé que soy chilena porque entiendo que mi imaginario está compuesto por artistas como Núñez, como Irarrázaval, como la Roser-Bru, Juan Downey, ¿cierto? Bueno, hay una serie de otros artistas como Adolfo Cubi, qué sé yo. Entonces, eso a mí me hace pertenecer. La historia del arte me hace pertenecer. Pero si las colecciones estuviesen cerradas y bajo tierra, ¿cómo sé yo que pertenezco a ese espacio? Entonces ahí es donde uno empieza a mover el ecualizador, ¿cierto? Para que la colección cumpla su rol. También está el rol, sin duda, con la institución misma, de la colección en sí misma, para con otras instituciones. Y esto se da mucho, o sea, hay muchos coleccionistas e instituciones que ya pasan a ser fundaciones, que están constantemente en la inquietud de prestar piezas para otros museos, para galerías, para diferentes exhibiciones, están financiando los derechos de publicación, están financiando los derechos de exhibición, porque asumen esa responsabilidad que les decía anteriormente con respecto a la obra. Y otra fundamental es la de la conservación. La conservación es un hito muy categórico dentro de lo que significa el coleccionismo. Las grandes colecciones requieren de tener mucho influjo económico para poder sostener la conservación de estas piezas, ¿cierto? Si son en papel, si son pinturas, si requieren de climatizaciones, limpiezas cada cierto tiempo. Hay obras que son muy exigentes con respecto a su conservación. Y ahí es donde hay una responsabilidad fundamental. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Alemania, donde hubo una crisis
Y obviamente en el efecto de la crisis, el arte empezó a tener como un desmedro económico y por lo tanto los coleccionistas dejaron de tener tantos recursos para conservar las piezas. Pero el Estado no eliminó por completo los recursos de ciertos museos. Por lo tanto, al eliminar solo un porcentaje, el museo ya no puede adquirir nuevas piezas, ¿cierto? Los boards de los museos ya no pueden estar adquiriendo piezas, pero pueden todavía generarle inyección económica al espacio de conservación. Entonces, ¿qué hicieron muchos coleccionistas? Fueron a los museos y le dijeron, ok, ustedes no pueden adquirir nuevas piezas, por lo tanto, requieren de cierta renovación del imaginario y las investigaciones del museo, pongo a disposición de ustedes mi colección, la tienen en comodato por X cantidad de años a cambio de que ustedes las conserven. Y ejerzan, ¿cierto?, responsablemente la conservación de esas colecciones, que fue un fenómeno muy interesante porque se hizo una especie de match entre ambas instituciones y los beneficiados fueron todos, ¿cierto? Tanto la comunidad que podía ir y acceder a esa colección que eventualmente no tenía la infraestructura para ser exhibida, el coleccionista que se le permitió conservar a muy bajo costo las piezas y el museo que adquiere una renovación dentro de su calendario. Bueno, acá tengo un gráfico muy sencillo donde ustedes lo pueden leer, donde se nombran los principales coleccionistas latinoamericanos de los últimos 3, 4 años. Entonces, para no alargarme mucho, porque ya llevo 40 minutos hablando, pues seguramente quieren abrir espacios a preguntas, me gustaría referirme a los actos del coleccionismo actual. Y esto me parece muy importante porque tiene que ver netamente con el rol del coleccionista, porque antes hablábamos del rol de la colección, ¿cierto?, como una institución, y ahora hablamos del rol del coleccionista como un ente personal, ¿cierto?, un ente natural. Lo principal que está pasando es que muchos coleccionistas están participando en los boards de los diferentes museos internacionales, ya sean como patronatos, en consejos de asesores o comités de compras de los más importantes museos e instituciones culturales nacionales e internacionales. Ese acto en sí mismo es muy importante porque muchas veces pasa que hay ciertos artistas que solamente son conocidos por uno o dos coleccionistas y que en el mercado local no alcanzan a tener una gran visibilidad, pero el hecho de que el coleccionista que lo conoce pertenezca a este board, le permite a ese artista tener una ventana, una puerta hacia otros coleccionistas y puede eventualmente ser sugerido como adquisición de un espacio latinoamericano, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que implica que esa obra pasa a otro museo, está en otra colección y por lo tanto tiene otra visibilidad, ¿cierto? Después está la creación de residencias. Hay varios coleccionistas que a través de sus fundaciones están generando espacios de residencia para los artistas, con curadores, con diferentes agentes, con representantes. Después está el tema de las becas, que siempre ha sido fundamental. Antes se conocía como mecenazgo, ahora se les puede decir becas porque también hay una suerte de rendezvous entre el artista y la fundación o el coleccionista, pero en Chile tenemos varios casos de artistas que han sido fuertemente estimulados por fundaciones que están generando becas de residencias internacionales, por ejemplo. Y ahí es donde se asume el patronazgo con determinados artistas, ¿cierto? La posibilidad de financiar periodos de investigación o cosas tan sencillas como los materiales para que los artistas puedan seguir trabajando. El préstamo de obra, disculpen, el préstamo de obra es un acto muy común y muy valorado porque hace que la obra sin duda se visibilice y vaya circundando en diferentes escenarios y contextos, ya sean nacionales o internacionales o intercontinentales también. Y también hace un tiempo, yo me atrevería a decir que hace unos 4 o 5 años atrás, muchos coleccionistas se dieron cuenta de que necesitaban para poder sostener su colección de obras concretas, llámese pinturas, llámese esculturas, requerían de empezar a coleccionar archivos que estaban relacionados a esas obras, ¿cierto? No solamente los archivos de los artistas, sino que a lo mejor archivos bibliotecológicos, dónde están las publicaciones, dónde están las referencias de los hechos concretos a las que los artistas y las obras han sido partícipes, ¿verdad?
Después está el asesoramiento de grandes especialistas y, por supuesto, la creación de museos y fundaciones privadas. La creación del museo y de la fundación es uno de los actos más interesantes, ya que es el momento en el que el coleccionista dice, esta colección ya no es solo mía, sino que la comparto y la pongo a disposición de la comunidad, ¿cierto? Entonces, asumo que yo soy el dueño o la dueña del objeto, pero la imagen y la reflexión nos pertenece a todos. Por lo tanto, como yo tengo la posibilidad económica, pongo esto a disposición de los demás. Y ahí es donde volvemos a tocar el tópico de la filantropía, ¿cierto? Que lo teníamos en una de las diapositivas anteriores. Cuando nos enfrentamos al tema de la colección en sí misma, el museo, y dado que esta conferencia, esta charla es en conjunto con el Museo Rally, me tomé la libertad de hacerles algunas preguntas a la señora Haide Milos para poder entender un poco más el funcionamiento del museo. Y me voy a tomar la libertad de leerla, les voy a quitar muy poquito tiempo, solo 2 preguntas, le hice 7, pero era mucho material, eso da para otra conferencia, pero me gustaría poder tocar estos temas, ¿cierto? Entonces le pregunté, en relación al rol del museo, que es un poco lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cómo piensa este espacio y cuál es el tipo de vinculación que le interesa establecer con la ciudadanía? Me refiero a la relación entre la obra de arte, el usuario, el museo y la sociedad. Y ella me contesta, en un inicio el museo fue concebido como un lugar de encuentro para promover y difundir el arte latinoamericano de artistas vivos. De esto ya han pasado 26 años y muchos artistas ya no están, pero nos hemos encargado de seguir atesorando y cuidando este legado y haciendo trabajos de conservación en las obras. En el mundo, los ejemplos de colecciones privadas convertidas en museos son muchos. Peggy Guggenheim, el mecenas de Pollock y Max Ernst, dando origen a museos en Venecia, Bilbao, Madrid, y en este sentido, Harry Recanati no fue la excepción. Harry Recanati, director de museos Rally con diferentes sedes en diferentes partes del mundo, ¿cierto? La conformación de la colección de Rally Santiago tiene un gran número de piezas vinculadas al arte moderno latinoamericano. ¿Cómo se han seleccionado esas piezas y cuál es el factor de mediación para darle la implicancia que tiene en la historia del arte reciente? La exhibición de las obras de la colección Rally presente en los 3 pisos del museo no tiene un sentido cronológico ni está determinada por su valor comercial. La colección es única e indivisible, pero como no se pueden mostrar todas las obras que se albergan en Santiago, se ha hecho una selección que intenta dar un panorama de la pintura y la escultura latinoamericana adquirida durante 80 años por el coleccionista Harry Recanati y su esposa Martín. En el caso de las exposiciones temporales del segundo piso, estas se intercambian y rotan entre los 5 museos Rallys en el mundo. Las obras de las muestras itinerantes vienen seleccionadas desde el lugar de envío y el museo receptor puede complementar con obra existente en su museo. Nos podemos dar cuenta, algo que es muy gratificante, que Museos Rally a lo largo del mundo entiende completamente el rol de tener ese acervo y tener esa colección, ¿cierto? Y principalmente asume 2 posiciones. Primero, la de la conservación, que es fundamental, y luego la de la exhibición y la constante itinerancia por las diferentes sedes del museo a lo largo del mundo, lo que hace que la visibilidad de las piezas sea mucho mayor, ¿cierto? Y por lo tanto, puedan los investigadores, las curadoras y los curadores y mismo la gente común y corriente, ¿cierto? Que también tiene derecho a estar cerca del arte, pueden estar en contacto directo con esas piezas. Yo creo que los que tenemos la suerte de haber ido a museos, nos podemos dar cuenta de que es muy distinto ver una obra en un libro o en una revista a cuando tenemos el encuentro con la obra ahí mismo, ¿cierto? La materialidad, la estructura, el soporte, la paleta cromática, las ideas, todo eso es algo que no alcanzamos, el lenguaje se queda corto para poder expresar lo que nos pasa. Y si no existieran los museos y si no se abrieran las colecciones, sería mucho más difícil poder tener esa experiencia con el arte, ¿cierto? Entonces, para terminar y dar espacio a las preguntas, me quiero detener en preguntas, ¿cierto? No me gustaría cerrar este espacio con ustedes con
aseveraciones, sino que me gustaría más dejar preguntas abiertas. Y ahí quiero tomar la palabra de la responsabilidad de coleccionar. ¿Cómo ha cambiado el coleccionismo chileno en los últimos años? ¿Qué podemos visibilizar todo, cierto? Porque sin duda, hace 6 años atrás, el coleccionismo y el galerismo y los mismos curadores no tenían el mismo rol y no tenían la misma responsabilidad que están teniendo ahora. Ha cambiado mucho. Existieron proyectos como la revista que nosotros hicimos o como lo es Antena Fundación, donde se han abierto constantemente espacios para incitar al coleccionismo, ¿cierto? Porque se entiende que la única forma de que el arte se sustente, la obra y los artistas se sustenten, es a través de la colección. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Nosotros pertenecemos a un continente latinoamericano que está teniendo diferentes estallidos sociales en varios países donde el arte son focos de principal investigación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos? ¿Qué nos enfrentamos ahora? Y por último, ¿hacia dónde mutará el sistema del arte contemporáneo? Estamos viviendo una pandemia que nos tiene encerrados y ahora es donde viene como el pie forzado de retomar el espacio de reflexión para los artistas. He hablado con muchos artistas últimamente y están todos sin poder ir al taller, encerrados en las casas, reflexionando, superando esta angustia de tener que hiperproducir constantemente para estar validados en el sistema. Sin duda el sistema va a mutar, ya sea por los factores económicos, los factores políticos o los factores de la misma pandemia. ¿Hacia dónde vamos a ir? Y me tomé la libertad de poner a Vivienne Westwood, que es una diseñadora de vestuario inglesa, fue muy atingente al punk, donde ella el último tiempo, los últimos 4 años, sale en todas las fotos con una polera que dice "Buy less", y en otras fotos sale con una polera que dice "Think more". Y me parece excelente la idea que ella propone, porque en el fondo la idea de la colección tiene que escindirse un poco de esta hipercompra y esta acumulación y acumulación, sino que tenemos que pensar qué vamos a hacer con estas piezas, por qué las estamos coleccionando y volver a cuestionarnos constantemente cuál es nuestro rol con estos objetos, con estas ideas, porque no es solo tener cosas, ¿no? Sino que es adquirir objetos que detrás de ese objeto hay ideas, hay imaginarios, hay cuestionamientos, hay sensaciones de fracaso de los artistas, hay un mundo del cual somos responsables. Y como la conferencia es grabada, les dejo aquí la bibliografía a la cual me remonté para poder un poco ordenar las ideas, porque es muy difícil acotar todo este mundo de la colección y del sistema del arte a casi 1 hora o 50 minutos. Así que con esto voy a dejar de compartir pantalla para poder verles y así abrir el espacio a las preguntas. Aquí hay una pregunta que dice Florencia, dice, perdón, ¿alguien abrió el micrófono? Ah, no. Florencia me dice, ¿qué pasa con las redes sociales y la valoración de la obra? ¿Qué pasa con la valoración pública y popular de las redes como Instagram? Hay un movimiento de obras súper potente que sale desde el mismo artista, su propia difusión. Hay un montón de open calls de galerías para exposiciones virtuales llamados a difusión de obras y proyectos. Se empiezan a formar colecciones virtuales también. Sí. Me gustaría poder hacer, porque siento que llevo como hablando con la pantalla casi 1 hora, me gustaría mucho que el espacio de preguntas lo pudiésemos hacer abierto, a lo mejor para poder comunicarnos un poco, ¿no? Mientras tanto, respondo la pregunta de Florencia. Yo creo que lo que tú estás planteando, Flo, tiene mucho que ver con el contexto actual, ¿cierto? Hemos visto, existían los museos anteriormente, todas las visitas guiadas virtuales que nos permitía ver el Reina Sofía o ver el Tate Modern si nosotros estábamos en Chile, pero ahora ya se está transformando en una práctica, ¿cierto? Producto mismo de la pandemia. Entonces las redes sociales se transforman en un canal muy necesario en estos momentos para la difusión de la obra. Y no hay ningún problema con que exista una hiperdifusión si es que el artista está seguro
de que esa reflexión que está difundiendo está acabada y por lo tanto no está vulnerabilizando la obra en ese momento. Eso es lo que a mí me parece un poco complejo. Yo tengo un par de alumnos que les tengo prohibido poner su obra en Instagram porque todavía la reflexión no está completamente cuajada. Entonces sería exponer y vulnerabilizar un poco el proceso íntimo que están viviendo. Pero cuando nosotros tenemos la certeza de que esa pieza ya está concreta, ¿cierto? Y ya es esa pieza, la difusión en las redes de Instagram por ahora es fantástico y es lo que tenemos, ¿verdad? Yo creo que los open call de las galerías es la forma en la que vamos a poder accionar por lo menos durante un año o algo así. Lo importante es que las piezas que se empiecen a comprar y adquirir y las piezas que empiezan a ser parte de estos acervos no estén bajo la compra impulsiva de la inmediatez de la red social, sino que logremos que este encierro también nos otorgue reflexión para saber qué es lo que se está comprando y hacia dónde se va a ir, y no olvidar de este concepto tan importante de la responsabilidad y el rol de la colección. Nina Gallardo me dice, ¿cuál es el mejor camino que puede tomar un artista nuevo para entrar en el mundo de las ventas de sus obras? Bueno, yo soy una fiel creyente de que el artista joven, así como muchos y la mayoría pasamos por ahí, la primera instancia es colectiva, es comunitaria, es con los amigos, es en el espacio del underground. Hay un grupo de artistas jóvenes chilenos que se llama Sagrada Mercancía, que ellos mismos partieron armando una galería en un garage que tenían, donde empezaron a exhibir sus obras, las de sus amigos y qué sé yo, y los coleccionistas que están más pendientes de los espacios underground empezaron a ir, y en base a asistencia de esos coleccionistas empezaron a comprar obras y qué sé yo, y terminaron siendo un colectivo que expuso en Galería La Patricia Redi, ha sido invitado a ferias nacionales, ferias internacionales. Entonces yo creo que es muy importante que podamos, los artistas jóvenes puedan ser conscientes de esa juventud, ¿cierto? De esa energía que hay en la juventud, donde uno puede exponer en cualquier lugar. Claro, siempre se sueña con la galería, siempre se sueña con estar en el museo, pero hay que partir de abajo y hay que hacer el trabajo. Y el trabajo en ese espacio siempre va a ser comunitario, porque el trabajo del artista es muy solitario, entonces requiere de salir a un espacio de los amigos, de la comunidad, del garage, del living del departamento. Existía un proyecto, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero creo que era como Museo Nacional de Chile, que era un departamento que estaba en Providencia, y se hacían exposiciones una vez al mes en el living. Y así mismo empieza a crecer, ¿cierto?, la célula del underground y empieza a traspasar a el resto del sistema. Tengo una consulta por los coleccionistas que son más, que uno los ve más como inversionistas. Sí. Yo creo que en el mundo actual hay una cantidad de opciones donde invertir gigantesca. Entonces, personalmente creo que cuando una persona, aunque sea con una motivación primera de invertir, elige invertir en arte, yo creo que hay algo detrás. O sea, a mí me gusta, creo que son como las guaguas de los grandes coleccionistas que pueden llegar a ser a futuro, y creo que es un nicho que hay que proteger y darle una validez más allá de que son solo inversionistas, porque tienen una motivación, tienen un gusto detrás por el arte, y además que los inversionistas que empiezan a invertir en arte, para mi gusto, dividen un poco, aumentan el mercado, lo hacen más, no solo grandes inversionistas que manejan un poco el negocio, sino que creo que es muy bueno que hayan muchos pequeños inversionistas, porque están demostrando un gusto por el arte, y hay que ayudarlos a que se den cuenta que en realidad les gusta el arte y maduren eso. No sé qué piensas tú de eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mira, yo fui directora comercial durante un tiempo de una galería que se llama AFA, y yo creo que el principal objetivo que tuvimos en ese tiempo
era acceder a nuevas personas para que pudiesen adquirir obras de arte, ¿cierto? Obviamente muchos partieron como inversionistas, porque esto es como una droga, ¿cierto? Compras la primera pieza y después la segunda y la tercera, tacatá, y hay alguien que dice, por ahí leí la cita, ahora la perdí, alguien dice, sabes que eres coleccionista cuando compras una obra y ya no te queda espacio en una pared, ¿cierto? Me parece que es la forma, sobre todo en los sistemas económicos como los que tenemos nosotros, es la forma de incentivar el coleccionismo. Y yo creo que hace 4 años se empezó a hacer. Yo creo que mismo el proyecto de la revista o la Fundación Antena, lo que se trata de hacer es decir, el arte es de todos y todos podemos ser coleccionistas. No necesitamos ser eruditos en el tema o ser millonarios, ¿no? Como todos podemos llegar a ese espacio. Entonces estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero tengo una salvedad. Y me parece que esa salvedad tiene que ver, y voy a ser majadera con este término, tiene que ver con la responsabilidad. Cuando un inversionista ya empieza a tener muchas obras, y viéndolo estratégicamente, para que la inversión logre tener la validez que ese inversionista quiso, necesita del movimiento. La economía es móvil, ¿cierto? Y para que esa inversión suba, ascienda, ¿verdad? Porque entendemos que el arte es uno de los pocos medios o de los pocos espacios donde la inversión siempre es ascendente y nunca es descendente. Es otra de las paradojas del sistema. Entonces, cuando ya empiezas a tener muchas obras, es importante el concepto de la responsabilidad. Está muy bien que hayas partido como un inversionista, pero cuando ya no tienes espacio en tu pared, algo hay que hacer con eso, algo está pasando ahí, y hay que preguntarse qué es lo que está pasando y hacia dónde se quiere ir. Y si te quieres quedar en el rol del inversionista, para que ese rol funcione, debes estimular esa inversión. Y para eso existe el resto de los agentes. Está el mercado primario, el mercado secundario, están los curadores, tú puedes traer curadores a ver y hacer investigaciones y qué sé yo, pero en la medida de que esas obras en inversión tengan visibilidad, tu inversión va a crecer y por lo tanto vas a empezar a responder esa pregunta de la responsabilidad, ¿no? Como el qué estoy haciendo. Pero concuerdo absolutamente contigo de que, sobre todo en los sistemas económicos como el nuestro, no hay por qué enjuiciar el inicio de la compra de arte como una inversión. Escucha, te perdí, creo que se bloqueó tu video. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono, comentar, conversar conmigo? Estar en desacuerdo. Oh, yo quería aprovechar la oportunidad. Mi nombre es Serrana Prunel, estoy escuchando desde Punta del Este, Uruguay. Soy la directora del Museo Rally en Punta del Este. Y bueno, quería agradecerte. Vi por ahí que también está Rosa Ruiz, que es la directora del Museo Rally en Marbella, que también está siguiendo tu charla. Y simplemente presentarme y agradecerte porque ha sido muy interesante esta charla. Muchas gracias. Me hace muy contenta que hayas participado y, no sé, poder empezar a entrar en este mundo complejo, ¿cierto? Sí, aprovechando, es impresionante cómo estas situaciones que nos trae la vida, estas pandemias, nos acerca, aparentemente que podrían alejarnos, pero en los hechos los está acercando a los países entre nosotros, ¿no? Absolutamente, sí. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna intervención? ¿Alguien que quiera comentar? Discutir. En el chat tampoco aparecen más preguntas. Bueno, espero que haya sido de interés para ustedes, un espacio muy inicial de la reflexión de lo que es la colección y el sistema del arte. Si hay alguien que esté interesado, puede ir a visitar después el video que va a estar disponible en la web, de la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra.
Ahí pueden revisar la charla completa y también la biografía, porque hay veces que puede ser interesante ver desde qué libros se saca la información, cuáles son los documentales, las películas y qué sé yo. Así que les agradezco mucho la presencia a todas y a todos quienes estuvieron hoy día conmigo y espero nos podamos ver pronto en otra instancia de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra y de la universidad completa. Gracias.